Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una historia titulada ¿No son guerreros? ¿Solo son granjeros? Shevit IV había estado habitado durante unos cientos de años hasta ahora. Era principalmente un planeta agrícola que se enorgullecía de tener la universidad agrícola más grande del cuadrante. Las especies venían de todas partes para aprender mejores formas de cultivar, desde técnicas de cultivo hasta el mantenimiento del equipo. La clase humana, compuesta por unos 50 estudiantes, habían estado en el planeta durante los últimos 2 años. Se habían encariñado bastante con los profesores y otros estudiantes, y habían aprendido nuevos métodos de cultivo que serían útiles en casa y en los planetas coloniales. Al principio, los humanos habían sido recibidos con cierta inquietud, ya que provenían de un mundo de muerte de clase 4. Varios otros estudiantes habían sugerido que los humanos debían luchar contra plantas devoradoras de hombres, tormentas de polvo que se extendían por todo el continente y plagas de insectos devoradores de cultivos que cubrían el sol cuando volaban. El primer humano que escuchó estas ideas simplemente sonrió y dijo: Bueno, técnicamente sí, todo eso es cierto, excepto que las plantas devoran a los hombres. Son demasiado pequeñas para poder comerte a ti, solo comen insectos. El estudiante alienígena mencionó las tormentas de polvo y las plagas de insectos. Bueno, no son tan malas como solían ser, pero si nos dan una sequía lo suficientemente larga, el polvo puede volar bastante bien de regreso a casa. Afortunadamente, la tecnología de Galfed a la que nos han dado acceso nos ha permitido reducir las plagas de insectos antes de que se conviertan en un problema. Eso sí, esto significa que estamos expuestos a la luz del sol mucho más tiempo. Después de los primeros 2 años, todos se llevaban bien. La polinización cruzada de ideas estaba sucediendo exactamente como los fundadores de la universidad habían esperado que sucediera. Un buen ejemplo de esto fue cuando un grupo de estudiantes recién llegados de Nov 6 mencionó un problema con roedores de nivel plaga en una de sus granjas de islas orbitales. Los humanos les prestaron un grupo de gatos que tendrían el problema bajo control en unas pocas semanas. Los gatos hicieron el trabajo tan bien que se les dio la ciudadanía no feniana y se hizo una solicitud para permitirles quedarse y reproducirse. Tiempo después, ocurrió algo extraño. Los Aku Riders decidieron atacar el sistema donde estaba la universidad, y el planeta no era rico en bienes materiales como oro u otros metales, y los fondos administrados por la universidad estaban todos almacenados en cuentas protegidos por Galfed. Las cuentas no podían ser abiertas por alguien bajo coacción bajo ninguna circunstancia. Los únicos recursos con los que contaban eran varios cultivos alimenticios y algunas plantas ornamentales cultivadas por los estudiantes para obtener un poco de dinero para gastar el fin de semana. Resultó que los Aku Riders no formaban parte de la Federación Galáctica, por lo que decretaron que el planeta Shevit IV era su territorio e ignoraron todos los mensajes del Consejo Planetario sobre las reglas de la Federación Galáctica para este tipo de cosas. Al ser un planeta agrícola, no había un ejército permanente, ni sistemas de defensas, y nada que el Consejo pudiera pensar para detener la invasión. Los Aku tenían métodos extraños para atacar planetas. Primero, declaraban su propiedad, atacaban a cualquier ejército de oposición desde la órbita, y luego simplemente aterrizaban y comenzaban a tomar lo que querían. Un equipo de estudio de Galfed determinaría más tarde que esto se basaba en cómo hacían las cosas en su sector, donde habían evolucionado hacia el espacio más rápido que sus vecinos, y habían comenzado de inmediato a invadir todo lo que podían tocar. La falta de un ejército permanente al que atacar desde la órbita les había hecho saltarse toda la etapa de ataque del plan, y habían pasado directamente a la parte de ocupación y de tomar lo que quisieran. La primera vez que una patrulla Aku se presentó en el campus mecánico, entraron sin más y empezaron a hurgar en los contenedores de repuestos
y los casilleros de los estudiantes, llevándose todo lo que les llamó la atención. No es que ignoraran a los estudiantes y profesores, más bien no los consideraban una amenaza de ningún tipo. El estudio posterior de la Gal-Fed sobre la raza Aku descubriría que la raza estaba dividida en varias clases, una de las cuales eran los luchadores. Los miembros de cualquier otra clase en sus mundos no responderían a la violencia o al ataque de ningún modo. Los luchadores, sin embargo, sí responderían. Parecía que los comandantes de Aku creían que todo el planeta estaba ocupado por seres de clase obrera, por lo que pensaron que no había peligro de represalias. Algunos de los pocos sobrevivientes del personal de mando de Aku todavía no entenderían lo que les había pasado, incluso después de que les mostraran las imágenes. La idea de que los combatientes también pudieran ser trabajadores era como decir que arriba era la izquierda y que caliente era una pequeña planta en una maceta. Lo único de lo que se habían asegurado los Aku cuando invadieron fue de apagar todas las comunicaciones con el exterior del planeta. No se había difundido ningún mensaje sobre la invasión, por lo que no llegaría ayuda en un futuro próximo. Los estudiantes y los lugareños pueden haber ignorado a los Aku como una plaga menor, excepto que tenían la molesta costumbre de robar cosas que llamaban su atención, desde metales refinados o plásticos hasta todas las mesas de color azul de la cafetería de la universidad. Desafortunadamente, dado que el color principal de la universidad era azul, esto significaba que todas las mesas estaban ocupadas. Los intentos de detenerlos dieron como resultado que los Akus presentes simplemente golpearan al estudiante o al local para que se apartaran del camino. Los trajes blindados que llevaban tendían a hacer de este un encuentro bastante fatal. Después de unas semanas de saqueos y robos al azar por parte de la Aku, el líder de la clase de mecánica humana se acercó al rector de la universidad. Rector, puede que tengamos una solución al problema de los Aku, pero nos gustaría saber a quién tenemos que pedir permiso. El rector Hatat había estado en el cargo durante unos 40 años locales hasta ahora, y esto era lo peor que había encontrado en los registros que le hubiera sucedido a la universidad. Cualquier solución valía la pena escucharla. Mecánico líder Giles, ¿qué sugieres? Giles era un mecánico que amaba sus máquinas agrícolas casi tanto como amaba su historia humana, procedente de una pequeña granja en la parte sur de su mundo natal. Su familia había estado cultivando allí durante más de una docena de generaciones. El pequeño grupo de mecánicos que lo había acompañado a la universidad estaba allí para estudiar la maquinaria agrícola de otras razas y ver qué podían hacer para mejorar sus propios diseños. Como era costumbre, habían traído algunas de sus propias máquinas con ellos y habían disfrutado activamente de las miradas de los rostros de los otros estudiantes cuando describían de dónde provenían estas máquinas. Como era sabido por muchas razas alrededor de la esfera de Gal-Fed, los humanos provenían de un mundo mortal de clase 4, un planeta tan peligroso que automáticamente no aparecía en ninguna base de datos de colonización o viajes, y cualquier ser consciente que aterrizara allí se le ofrecería rescate tan pronto como fuera seguro hacerlo. Las máquinas que los humanos habían traído con ellos estaban todas catalogadas como vehículos blindados excelentes fuera de servicio. Parecía que las Fuerzas Armadas humanas no reciclarían sus viejos vehículos de combate, sino que se los ofrecerían a los agricultores como alternativas baratas a los equipos agrícolas civiles. Esta tradición parecía haber existido durante generaciones, desde una de sus primeras guerras importantes, cuando los tanques en batalla excedentes se vendían a los agricultores para que los usaran como tractores. Estos tanques se ponían a salvo rápidamente antes de venderlos como chatarra a los agricultores. Giles y su equipo habían traído consigo 6 de sus vehículos agrícolas personalizados. Estos antiguos tanques habían entrado en combate como parte de la respuesta militar terrestre a varias incursiones de piratas o razas alienígenas estúpidas que creían que los humanos serían una presa fácil. Anteriormente, todos estaban pintados con colores civiles muy brillantes para que fuera fácil verlos mientras trabajaban, y tenían varias luces intermitentes para alertar a la gente de su aproximación. El canciller Hatat había visto cómo los descargaban y no se había dado cuenta de lo que eran hasta que el señor Giles se lo dijo.
¿Y qué es lo que han pasado haciéndole a los tanques las últimas 2 semanas? Los mecánicos habían estado ocupados, mientras que los antiguos tanques fueron hechos seguros. Los humanos habían aprendido hace mucho tiempo que un tanque dormido podía ser despertado cuando fuera necesario. El contenedor de repuestos, que había sido lanzado al mismo tiempo que los tanques mismos, en realidad contenía todas las armas y bloqueos para hacer que estos tanques volvieran a ser completamente funcionales. Los grupos de asalto Aku habían ignorado el contenedor de aspecto aburrido, ya que tenía excedentes agrícolas escrito en el costado. Los ingenieros habían estado ocupados y los 6 tractores habían sido devueltos a las especificaciones de combate completas. El canciller Hatat estaba asombrado por lo que se había logrado en tan poco tiempo. Se ve bien, muchachos, pero ¿será suficiente para repeler al Aku? El señor Giles, comandante de tanques retirado y ahora ingeniero agrícola, sonrió. Canciller, estos tanques tienen las mejores armas de energía y sigilo disponibles en el momento en que fueron desmantelados. La IA que llevan dentro, su armadura y sus armas defensivas los hacen casi inmunes a la tecnología mostrada hasta ahora por los Aku, y podemos estar en su lugar de aterrizaje en menos de unos días. Es muy poco probable que nos vean venir hasta que sea demasiado tarde. Paralizaremos sus naves y una vez que estén en el planeta, les sugeriremos que se rindan si alguna vez quieren volver a ver a su familia. 4 días después, los comandantes Aku se rindieron a las fuerzas de tanques. Todavía no podían entender de dónde habían venido los soldados de clase caza, ni cómo la muerte blindada en la que cabalgaron hacia la victoria había llegado al planeta sin ser detectada. Con las comunicaciones restauradas y una fuerza de marines terranos como parte de la respuesta, los Aku fueron escoltados de regreso a su sector de origen, y varios de sus mundos conquistados fueron liberados, y los Aku fueron sentenciados a 20 generaciones de reeducación en su planeta. Y mientras tanto, los 6 vehículos blindados fueron desarmados y restaurados a su estado original como tractores agrícolas. Sus esquemas de seguridad coloridos volvieron a lucir brillantes, pero ahora eran más que simples herramientas de trabajo. Se habían convertido en un símbolo de la capacidad de adaptarse a las adversidades. Con el tiempo, los tractores pasaron a ser emblemas de la universidad, representando el ingenio y la valentía de su comunidad en tiempos difíciles. En el centro del campus se erigió una estatua conmemorativa de uno de los tractores con una inscripción muy significativa: en la adversidad cosechamos la fuerza. Los tractores continuaron arando los campos, pero ahora lo hacían no solo como máquinas, sino como leyendas vivientes de un capítulo inolvidable en la historia de la universidad. Y bien, ¿qué les pareció la historia? Me gustaría saberlo en los comentarios. Además, ¿ustedes sabían que es verdad lo de los tanques? Que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos tanques y vehículos militares excedentes en los Estados Unidos fueron desmilitarizados y vendidos para su uso civil. Podían hacer tareas agrícolas, y este proceso formaba parte de un esfuerzo para reutilizar equipos militares en lugar de simplemente desecharlos. Los tanques sobrantes a menudo eran despojados de su armamento y blindaje adicional, y los convertían en vehículos utilitarios capaces de realizar trabajos pesados como arar campos o transportar materiales. Por ejemplo, el chasis de algunos tanques Sherman fueron modificados para crear tractores o equipos de construcción. Así que, si no lo sabían, déjenmelo en los comentarios. Esto es algo que descubrí por esta historia y se me hizo muy interesante. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Pero antes, muchas gracias a todos los renacuajos por formar parte de esta familia. Me ayudan a seguirles trayendo más contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres volverte un renacuajo, no dudes en volverte miembro del canal. Te dejo el enlace en la descripción. Como mención honorífica, le damos la bienvenida a Diego Armando y a Chua Wandigo por volverse parte de esta familia de renacuajos.